fortalecer los requisitos también de un empleado, de un empleador para contratar inmigrantes, obligar a las compañías con más de 25 empleados a usar este sistema, el E-Verify, para determinar simplemente si la persona es elegible, tiene permiso de trabajo, y también prohibir en Florida el uso de licencias de conducir emitidas en otros estados a inmigrantes irregulares. Además, obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estatus de los pacientes y también penaliza a quienes transporten inmigrantes sin papeles hacia o desde el estado. Yo creo que aquí hay varios puntos que hemos tocado, Giovanni. ¿Por qué? Porque en estos días Marilyn compartió un video de una persona que arrestaron, de origen venezolano, arrestaron por DUI. Estaba como muchos videos que se forman virales, y aquí comentaban de que las personas no entienden que la policía indirectamente no te va a reportar por ICE, pero tú estabas explicando sobre los antecedentes, que eso va a un chequeo federal, y cualquier antecedente que tú tengas pues te puede exponer a un tipo de este tema de deportación y te va a reportar. Lo que quiero llegar al punto es que lo que hablábamos, Giovanni, y que en este video no se vio, que este muchacho fue, por supuesto, estaba violando la ley porque estaba ebrio manejando, eso es indiscutible. Él trató de hacer la situación diferente como si fuese un juego, disimularlo, sí, que no, se había tomado 2, 3 cervezas como si fuera un juego, manejar en estado de embriaguez, pero no se le vio cuando el policía le hizo el arresto, lo que han comentado muchas personas, y que no se le leyeron sus derechos Miranda. Pero antes de que pases a eso, no vi el video, no he visto el video, pero yo quisiera, abogado, dentro de la parte de pasar ese tema, estamos viendo una situación anti-inmigrante, porque eso es lo que el ambiente que se rodea en la parte, y sobre todo en esta zona del sur de la Florida, donde hay tanta migración, sea nicaragüense, sea legal, sea ilegal, sea como sea. Pero volvemos otra vez al mismo tema. El tema de la migración es un tema federal, ¿no? No tiene hasta cierto punto por qué entrar una ley estatal donde ese proyecto o esa situación vendría siendo del Departamento Federal. Y que esa ley 1718, ¿no? Creo que se llama. Correcto. La 1718, que también en Arizona, creo que hace muchos años, recuerdo que mucha migración salió por la gobernadora que existía en la 1070, ¿no? En los años atrás, en los 90, creo que existía esa ley donde la migración tuvo que fluir para otros estados porque había mucha persecución, que luego posteriormente fue eliminada. ¿Qué pasa ahora también en la parte de esta que va a pasar a partir del día 1 de julio, abogado? ¿También se va a eliminar o también? Bueno, el punto de inmigración sigue siendo federal, pero los estados pueden decir y hacer determinaciones sobre cómo es el comportamiento dentro de ese estado. En los Estados Unidos en estos momentos hay dos campos. Hay aquellos campos de que permiten sin tener que relatar los inmigrantes que no tienen ningún estado. ¿Por qué? Porque el estado piensa de que si un inmigrante se siente que va a ser deportado, no va a acudir entrar al estado. Bueno, si ese inmigrante se siente que puede ser deportado y existe o es el víctima de un crimen, ese individuo, con el miedo de que va a ser deportado, no va a reclamar el crimen. Estamos hablando hasta cierto punto de human trafficking. Eso es una de esas situaciones donde traen a una persona a un estado y le dice: si tú vas a la policía y me declaras, te van a deportar. Y entonces es un arma que mantiene a muchas personas, y esos estados han tomado la posición de que para prevenir eso, porque el delito común es el régimen del estado, es más importante para el estado que el delito federal de inmigración. Esos estados han concordado de no reportarlos. Aún nosotros hemos tenido jueces aquí
revuelo entre ellos, que dicen que en su corte aún ellos no toman en consideración que el individuo enfrente de ellos que está pidiendo sus derechos humanos que tienen, que ellos no toman en cuenta en su determinación si son legales o ilegales. Nosotros aquí desafortunadamente estamos viviendo en un país que todos somos inmigrantes relativos, no inmigrantes, todo el mundo es inmigrante, pero nosotros somos inmigrantes más recientes en este continente. El bochorno hasta cierto punto es que nosotros los inmigrantes ahora, por lo mismo, por el miedo de nuestra seguridad y la seguridad de nuestra familia, que no estoy diciendo que está equivocado, que no es correcto, estamos tratando de cerrar esas puertas porque tememos lo que no conocemos y que no conocemos el inmigrante. Y muchas veces hemos sido víctimas de eso. Durante el Mariel, muchas buenas personas llegaron, pero al mismo tiempo el gobierno cubano en ese grupo de inmigrantes metió a personas que eran criminales y consecuentemente añade al miedo de que el inmigrante es un agente de la violencia. Aún yo no sé si ustedes se acuerdan que el presidente Trump al principio estaba hablando de los bad hombres, diciendo que los inmigrantes hasta cierto punto eran personas que eran malas. Obviamente él sabía y nosotros sabíamos que la mayoría de los inmigrantes que están aquí por razones políticas o económicas no son personas malas, pero hay algunos que sí lo son y desafortunadamente la minoría es quien le da color a la mayoría. Bueno, pero por eso es que se ponen las ordenanzas, claro, ¿no? La ley. Pero ahí al tema del video que tú dices, yo creo que es ilegal, ilegal y está fuera de la ley. El abogado siempre, o la parte de la ley, en el dado caso del abogado, es defender. O en el dado caso, si eres fiscal, acusar, ¿no? Claro, en la parte. Correcto. Pero en el dado caso del abogado José Compagnoni, es la parte de la defensa. Yo creo que una persona que maneja bajo la influencia del alcohol y que independientemente de todo tiene un estatus, que no es un estatus definido. No, que está en un proceso. Que es un proceso. Y otra de las cosas, Wendy, que hablamos el día de ayer, creo que fue, donde el tener una licencia de conducir, independientemente de todo, es un privilegio. Por eso es que acá nos damos cuenta que hay mucha migración. Eso va a depender de cada estado. Claro. Y por eso la parte donde la ley dice que el estado es el que tiene la determinación de cómo darte una licencia de conducir. Y en el dado caso, por ejemplo, en la Florida, sigue y seguirá siendo un privilegio y tiene que ser la persona tener un estatus legal o un proceso legal donde se va a determinar qué tiempo es el que le da la licencia. Ahora, si tú andas en este país, y hablamos en una ocasión con personas como Zabaleta, como persona, el jefe de la policía o el vocero de la policía del Doral hace mucho tiempo, donde estas personas decían que tú puedes manejar con una licencia que normalmente pertenece al país de origen y tú tienes 6 meses para poderte legalizar, pero no te da el privilegio de manejar drogado, de manejar alcoholizado. O sea, de infringir la ley. Correcto, entonces yo creo que ahí es donde la parte de que la persona tiene que reconocer que está en un país donde estamos acreditados para leyes. Y te das cuenta también de que, por ejemplo, hablábamos creo que fue acá, de los derechos Miranda, porque puede ser, y el abogado está acá para donde a ver qué es lo que toma en cuenta. No es que se cae el caso completamente, yo creo que es donde la evidencia, vamos a decir, si te cogen con 30 gramos de cocaína, de marihuana, y que se caiga el caso por los Miranda Rights, no creo que está la evidencia. Correcto, hay muchas cosas que me imagino que la ley es la que va a determinar lo correcto en ese momento. Que de hecho, si no estoy mal, eso fue en 1966 y esta persona pues que apeló de que pues no se le tuvieron en cuenta sus Miranda Rights,
que eso fue que le violaron su quinta y sexta enmienda de autoincriminarse y de tener un abogado, él fue igual declarado culpable de abuso y violación. O sea, el delito fue penado y fue por el juez, pero a partir de ese caso pues se generaron este tema de los derechos Miranda, donde abogado uno escucha cuando hay un arresto esos derechos, exactamente qué dicen los derechos Miranda. Bueno, Miranda era un maleante, un individuo de aquellos que todos conocemos, que cuando algo ocurre, uno sabe automáticamente que Miranda estaba metido en eso, aún no teniendo evidencia. Entonces la policía recoge a Miranda porque ellos sabían, no por evidencia, pero por reputación. Algunas veces dicen, haz la cama y acuéstate. Y entonces lo recogieron. Lo que pasó con Miranda es que no le dijeron qué derechos tenían y lo sostuvieron por un periodo larguísimo, y al fin el hombre se confiesa o da una confesión que lo que él dice que él le estaba diciendo a la policía lo que ellos querían oír para que ya pararan esta penalidad. Los derechos de Miranda básicamente son derechos que la policía le tiene que dar a una persona que va a arrestar si le va a hacer una pregunta y si le va a tomar un testimonio, pero la policía no tiene, es costumbre, pero no tiene que darle a nadie los derechos de Miranda si no es que va a entrevistarlo, porque eso es lo único que se puede limitar. Entonces, esta persona, si fue arrestado y la policía no le habló, entonces el que le hayan dicho o no dicho los derechos de Miranda no tiene nada que ver. Si después de haberlo arrestado el policía lo va entrevistando y no le da los derechos, bueno, la entrevista, la información que se obtiene es lo que se puede limitar. Y hay limitaciones a eso. Por ejemplo, si la persona llega y dice, yo lo hice, bueno, no le tienes que dar los Miranda Rights porque esa persona se declaró sin haberle hecho una pregunta. Como lo que dice que tienes derecho a permanecer en silencio y todo lo que dirá pues será puesto en tu utilizado en contra de ti en un tribunal. Pero ahí es a lo que vamos, a la falta de conocimiento. Correcto. Y quiero dar las gracias a Radio Luz Miami, 1450 AM, 101.9 FM, por darnos la oportunidad de traer a personas preparadas y que tengamos un poquitito de conocimiento de lo que es y cómo funciona la ley. Quiero dar las gracias también al abogado José Compagnoni, que se presta para darnos ese tipo de información que yo creo que es demasiadamente profesional. Correcto. ¿Por qué? Porque llegamos al tema con explicación, de la forma correcta, con ejemplo. Yo creo que eso es lo que necesita nuestra comunidad. Un poco de orientación que sea correcta y que nosotros como dice, en el lenguaje coloquial o en el lenguaje de nosotros lo podamos entender. Yo creo que si el abogado siempre ha estado disponible con nosotros, el número de teléfono lo podemos ver en los que estamos en línea de Facebook, estamos en Instagram, lo pueden ver, es el 305-216-0312, donde tú puedes hacer una cita, cualquier tipo de información que quieras tener. Sobre todo, Wendy, el abogado tiene la preparación de poder tocar diferentes temas que las personas a veces necesitamos orientación. Por ejemplo, en la parte personas adultas, personas mayores, que queramos hacer lo que le llamamos un testamento para no dejar los problemas tan activos en la familia, porque vemos que después de que fallece una persona, los temas se terminó, lo enterraron, hicieron los 9 días o fueron una misa de un mes, pero ya la misa de mes ya vienen a ver qué fue lo que dejó la persona, qué fue lo que, qué fue lo que dejó, cómo dejó la situación. Y yo creo que es importante que nosotros, cuando ya estamos adultos o cuando estamos jóvenes, hacer un testamento. Y yo creo que el abogado